Fuerte aplauso al Señor. Muy bien, ustedes saben que estamos con la temática de la restauración. Dios quiere traer restauración a la iglesia y yo creo que Dios está haciendo algo en los corazones. ¿Lo cree? El Señor está transformando nuestras vidas, el Señor nos está edificando, Él nos está direccionando, Él está obrando cada día en nosotros. Y yo creo que esta temática es bien oportuna para lo que nosotros podamos enfrentar y lo que de pronto hemos enfrentado. Vamos a mirar la enseñanza del día de hoy es mi responsabilidad en la restauración. Resulta que usted y yo tenemos una parte en lo que es la restauración. Y usted me dirá, pero es que la restauración no la hace Dios. Sí, Él hace la restauración, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y que Dios no la hará por ti. Entonces, hoy vamos a iniciar el primer punto, lo he titulado punto de partida, y vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel 36, del 25 al 27. Ezequiel 36 del 25 al 27. Hoy vamos a manejar 4 puntos. El primero es Ezequiel 36, 25 al 27, que es el punto de partida. Y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando aquí Ezequiel está hablando de cómo Dios iba a traer algo nuevo sobre el ser humano, sobre su pueblo. Pero aquí estamos hablando acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, que de hecho el pastor Anderson ayer estuvo predicando acerca de él, que nosotros nacemos del agua y nacemos del espíritu. Del agua, que es la palabra, y por el Espíritu de Dios es que usted y yo podemos nacer de nuevo. Entonces resulta que el día que usted y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el día que usted le dijo al Señor: Señor, esta es mi vida. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Limpia mi corazón, Señor. Yo quiero que seas el dueño de mi vida. Yo quiero que seas el Señor de mi vida. Ese día se cumplió esta palabra en usted y en mí. Cuando nosotros recibimos a Cristo, como dice el versículo 36, el 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. El Señor nos perdonó. El Señor te perdonó, quitó todos tus pecados, te limpió como si jamás hubieras pecado. Él perdonó nuestros pecados. Se cumplió el versículo 25 en mí y en ti. Y luego dice el 26: os daré un corazón nuevo, pues el Señor hizo un corazón nuevo en ti. Dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque estábamos endurecidos con el pecado. Y dice acá: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón enseñable, un corazón dispuesto a obedecer. Eso hizo Dios ese día. Cuando usted y yo, cuando nos arrepentimos de corazón y le entregamos nuestra vida al Señor,
Y luego en el versículo 27, que también se cumplió en usted y en mí, dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, en mis preceptos y los pongáis por obra. Resulta que cuando el Señor, ese día que entregamos de una manera genuina nuestro corazón a Dios, ese día nosotros le pudimos decir al Señor: Señor, gobierna mi vida. Y el Señor así lo hizo. Ocurrió un milagro en usted y en mí. Y yo sé que hay algunos aquí que les cuesta creer que Dios haya hecho en ustedes un nuevo corazón. Porque usted a veces piensa: ¿cómo es que Dios hizo un nuevo corazón y yo sigo fallando tanto? ¿Cierto? Y más adelante vamos a ver a veces por qué nosotros no avanzamos en la vida cristiana, porque a veces nosotros no, evidenciamos que Cristo está en nosotros. Y entonces dice que cuando Él puso su Santo Espíritu en nosotros, es para que viviéramos una vida conforme a su voluntad. Es imposible que nosotros podamos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. No se puede. Es por el Espíritu de Dios que mora en mí que yo puedo vivir la vida cristiana. Por eso yo puedo tener comunión con el Padre y puedo tener comunión con Jesús. Por el Espíritu de Dios que me guía todo el día, todo el tiempo, todos los días. No se ha ido, está en mí, está en ti. Amén. Y dice que ese día inició un proceso en nosotros. Ocurrieron dos cosas el día que usted hizo esa oración de fe. La primera es que usted recibió salvación instantánea. Porque cuando yo recibí a Jesús, recibí vida eterna. Porque Jesús es la vida eterna, y si yo lo recibo, entonces yo tengo vida eterna, no por mí, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No es por lo que yo sea de buena, es que soy muy buena, es que no mato, es que no robo, es que no hago nada malo. No es por eso. No soy yo, es el sacrificio de Jesús, fue su iniciativa, murió por cada uno de nosotros. Y cuando Él murió en esa cruz fue para que usted y yo fuéramos salvos, para que le conociéramos, para que nos relacionáramos con Él. Y cuando entonces nosotros entregamos nuestra vida a Él, ocurrió la salvación. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? Cuando Él no hizo un proceso, digámoslo así, recibió la salvación en ese mismo instante. Él estaba ahí al lado de Jesús y Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba reconociendo que Jesús era el Señor. Y Él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él recibió salvación en ese mismo instante. Cuando usted reconoce el señorío de Jesús en su vida, usted recibe salvación. Amén. Entonces, no solamente recibí salvación, sino que inició en mí un proceso de restauración. Porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor, venimos con un corazón hecho pedazos. La mayoría de nosotros, si no es que es el 100%, cuando venimos a los pies del Señor necesitamos una restauración, una transformación. Y hoy estamos hablando acerca de esa restauración. En Lucas 4:18 dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Usted y yo estamos en ese grupo. Usted y yo somos parte de los quebrantados de corazón que necesitaban sanidad. Y dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y usted me dirá: bueno, pastora, lo que pasa es que yo fui a un encuentro y en ese encuentro yo recibí sanidad.
En ese encuentro yo perdoné a fulano, perano, los que me habían lastimado en mi corazón, yo los perdoné y yo fui sana. Yo le voy a decir una cosa, el día que usted y yo fuimos a un encuentro, ese día inició el proceso de sanidad, porque normalmente esa sanidad se requiere de tiempo, donde Dios empieza a sanar nuestras heridas y cosas muy profundas y muy fuertes a veces que tenemos en nuestro corazón. Entonces, ese es el deseo de Dios, sanar nuestros corazones, restaurarnos, porque cuando nosotros guardamos en nuestra vida, y lo estaba hablando mi esposo en el día de ayer, nosotros debemos de sacar de nuestra vida todo aquello que nos hace daño, entre ellos todas esas cosas que nos han lastimado, la decepción, el enojo, la frustración, la impotencia, la soledad, ¿sí? Entonces vamos a mirar, de acuerdo a eso, vamos a mirar el segundo punto. Y el segundo punto son las evidencias de un corazón herido. Entonces aquí vamos a ver cómo se evidencia en la vida de una persona que esa persona está lastimada. Y vamos a mirar en Mateo 5 del 21 al 26. Mateo 5 del 21 al 26 para mirar las evidencias de un corazón herido. Y dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, o sea, por lo anterior, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces aquí en el versículo 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando Jesús está diciendo los antiguos, está hablando del decálogo de la ley de Moisés, el sexto mandamiento: no matarás. Él está haciendo alusión a la ley y él está diciendo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces la persona que mata a otra persona en sí ya tenía un juicio, iba a ser juzgado por lo que había hecho. Y luego dice: pero yo os digo. Entonces hay un contraste. Entonces Jesús está diciendo: yo voy a ir mucho más allá. Yo no voy a juzgar la acción como tal, sino que yo me voy a ir más allá, al corazón. Jesús fue al corazón y se enfocó en el corazón. Dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo: mire, el que se enoje contra su hermano es como si matara a otra persona. Y usted dirá: uy, pastora, qué exageración. ¿Sabe por qué? Porque Jesús va a mostrar ahí los tres niveles del enojo. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero a veces nosotros no la aplicamos a nuestra vida, creemos que no es con nosotros, pero realmente yo creo que Dios está hablando a nuestra vida. Y dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, ojo, que en sí el primer nivel del enojo es el enojo como tal. El enojo como tal es el primer nivel. O sea, a usted le hicieron algo y usted se enojó.
Ahí quedó enojado y usted dejó que ese enojo no saliera de su corazón. Usted no lo sacó, usted no hizo nada, sino que dejó que el enojo hiciera mella en su corazón, hiciera un efecto. Cada día que usted deja el enojo en su corazón, él no se queda así. Él es como una semilla mala que cuando se deja ahí empiezan a salirle raíces, lo que llamamos raíces de amargura. Y eso contamina el corazón. Y cuando nuestro corazón está contaminado por esto, se evidencia por mis acciones, por mis pensamientos, por mis palabras. Entonces aquí dice, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ojo acá, cuando está diciendo será el que le dice necio, ya está hablando de que está basado en un enojo para insultar a su hermano. Le pone un rótulo, lo juzga, este es un tal por cual. Le puso un rótulo en su frente. El enojo lo llevó ¿a qué? A el segundo nivel de el enojo, que es la amargura. Entonces ya la persona no se queda enojada, sino que va más allá. Ya tiene a la persona enjuiciada, tiene un rótulo y dice, ni que me lo encuentre porque me daña el día. Y me lo encuentro y me dañó el día. ¡Qué pereza! Eso evidencia que en su corazón hay algo que usted tiene que arreglar. Y entonces, no solamente ocurre eso en el corazón, sino que empiezan a haber otras manifestaciones de la amargura. ¿Sabe cuáles son esas manifestaciones de la amargura? Se las voy a decir. Y si usted de pronto tiene alguna de ellas, pues tiene que evaluarse. En la amargura se maneja, y ya lo había mencionado en otra enseñanza, en la amargura se maneja irritabilidad, impaciencia, se suben como una gaseosa. Cualquier cosita que les diga, eso es como si el mundo se acabara. Critican todo, nada les parece bien. De todo se quejan, del calor, del frío, de todo, si está de día, si está de noche, se quejan de todo. Esa persona está en amargura y esa persona necesita sacar eso de su corazón, porque la amargura es un impedimento para que yo me acerque a Dios de una manera libre, porque esos sentimientos se vuelven una barrera cuando voy a buscar la presencia de Dios. Y usted me dice, es que yo voy a la presencia de Dios y yo no siento nada. Es que yo voy a la presencia de Dios y yo no sé, no fluyo. Tienes que evaluar qué es lo que está impidiendo que haya un fluir en tu vida del Señor, porque Dios quiere fluir a través de tu vida, quiere hablarte. Él quiere que tú puedas tener esa comunión estrecha con Él. Amén. Y dice en el versículo, entonces vamos en el segundo nivel, que es en sí la amargura. Dice que será culpable ante el concilio. El concilio es como la Suprema Corte de Justicia. Entonces ya no era solamente que estaba culpable de juicio, sino que ya lo iban a llevar a la Corte Suprema de Justicia para una sentencia. Lo iban a llevar para una sentencia, no para defenderse. No se podía defender, ya era culpable, ya le iban a dar su sentencia. Entonces, esa es una de las consecuencias. Y luego dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es un insulto muy grave. Necio, a veces nosotros decimos necio es como decirle al niño, necio, no haga eso. No, para los judíos la palabra necio en el original, en el hebreo, es una palabra denigrante, es un insulto grave. Y fatuo es todavía más, es una palabra todavía más grave, es una palabra donde no solamente es eso, sino que ya se difama a la persona. ¿Y sabe qué? Que cuando usted está en enojo y luego pasa la amargura, usted esparce eso por donde quiera que usted va. Le sale por todas partes, por las palabras, por las actitudes, eso sale.
y contaminamos a veces a las personas que están a nuestro alrededor y también dañamos. Y luego el último, que es el odio, es el tercer nivel. El tercer nivel del enojo es el odio. Por eso cuando dice que es fatuo, que es un insulto ya muy grave, ese insulto va, digamos, apoyado en un sentimiento de odio. Y cuando usted odia a una persona, la mató en el corazón. Entonces usted dice, ¿cómo que la maté? Sí, porque usted dice estas palabras. La persona que odia, escúchelo y verá cómo dice: esa persona me resbala, ojalá se muera. Yo he escuchado eso. Ojalá se muera, ojalá lo pise un tren, ojalá, y les desean lo peor. Y cuando esa persona se encuentra con esa persona, eso se desbarata. La persona cuando se encuentra con el que odia. Entonces, qué grave es el enojo que pone en peligro nuestra salvación. El enojo, la amargura y el odio. Por eso Jesús está comparando el enojo con el que mata a una persona, porque no se queda el enojo como tal ahí, sino que va avanzando de nivel en nivel. Y cuando usted menos piensa, usted ya odia. Entonces, Jesús dice aquí que está expuesto al infierno de fuego, o sea, su salvación está en peligro. ¿Sabe que cuando el Señor nos dejó Efesios 4:26, que dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Sabe que usted puede airarse pero no pecar? Tienes el permiso de enojarte, pero no pecar. No dañes a tu hermano, no hieras a tu familiar, no hieras a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Enmudece. Cuando yo estoy enojada, cuando yo me enojo, yo hago esto: enmudezco. Porque yo sé que si yo abro mi boca, yo voy a pecar. Porque voy a hablar es basada en el enojo que tengo en mi corazón. Entonces yo más bien no digo nada, y a veces me tengo que ir a orar y decirle al Señor: Señor, tengo mucha rabia, Señor, ayúdame, Señor, yo le perdono. Es lo que hago cuando estoy enojada, para no pecar. Entonces, airados pero no pequéis. Y luego dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuánto tiempo me da el Señor para estar enojada? Yo le calculo 12 horas. Porque no se ponga el sol sobre vuestro enojo es que no dejes que oscurezca y tú con eso ahí. ¿Sabe por qué lo dejó Jesús? ¿Por qué el Señor dejó ese versículo? Porque el enojo trae graves consecuencias en nuestra vida. La rabia, el enojo, la decepción trae graves consecuencias. Nos puede llevar a tener o poner en riesgo nuestra salvación. Bueno, ahora vamos a mirar. En el versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ojo, que no es que tú tengas algo contra tu hermano tiene algo contra ti. Entonces usted viene a la iglesia, ojo pues, usted viene a la iglesia, levanta manos, adora al Señor, pero resulta que alguien tiene algo contra usted. Y usted dice: pues ¿cómo así que él tiene algo contra mí? Sí, él fue el que me hizo a mí algo. Pues resulta que él tiene algo contra usted porque usted llegó al primer nivel, que fue el enojo, luego pasó el segundo y de pronto hasta el tercero. Entonces esa persona sí tiene algo contra ti y Dios lo ve, porque Dios mira el corazón de nosotros. Amén. Entonces dice que si usted se acuerda de que alguien tiene contra usted algo, usted tiene que dejar la ofrenda ahí. Y usted tiene que ir y reconciliarse con su hermano, porque ¿qué es más agradable para el Señor? ¿Los muchos sacrificios o la obediencia? La obediencia.
en lo más importante para Dios, más que muchos sacrificios, más que tus ofrendas, más que tú venir y levantar las manos con tu corazón, digámoslo, con sentimientos que a Él no le agradan y que te impiden acercarte a Dios. El versículo 24 dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que tu adversario, el que tiene algo contra usted, te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Sabe que cuando el Señor dice que si usted no perdona, Él no le perdona? ¿Usted ha leído eso en la palabra, cierto? Cuando yo no perdono, yo soy echado en la cárcel. Y no estoy hablando de una cárcel física, es una cárcel espiritual. Y usted a veces dice: ¿por qué no avanzo? ¿Qué es lo que tengo? Como si tuviera un bulto de sal encima. Y a veces es cosas que uno tiene en su corazón, pero no las identifica. Y dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Ojo, solamente tenían un corto tiempo para ponerse de acuerdo mientras estaban en el camino, mientras salían de la casa hasta la Corte Suprema, hasta el concilio. Ese era el tiempo que tenían para reconciliarse, y si después de ahí no se reconciliaban, eran echados en la cárcel. Y vamos a mirar el 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y Jesús nos dice: tienes que ponerte con tu hermano de acuerdo, o con tu adversario pronto. Hazlo pronto. Dice, punto número 3, mi compromiso frente a la restauración. Ya vimos el 2, entonces vamos a ver cómo las evidencias se marcan en nuestra vida, cómo yo puedo mirar en mis acciones, en mis actitudes. Mire que hay una cosa que parece normal. Nosotros a veces nos enojamos, y cuando nos enojamos con las personas no nos importa quedarnos un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas enojados. ¿Usted sabe lo que hace eso en su relación con Dios? Le bloquea, le impide. Es como si usted tuviera una sombrilla ahí puesta reteniendo las bendiciones. Cuando usted guarda ese enojo durante más tiempo, porque el Señor dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es guardar el corazón de todo aquello que pueda entrar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el dueño de mi vida, pero Él me dice: usted es el que permite o no permite entrar cosas en su corazón. Entonces yo soy la que no debo enojarme, no debo guardar el enojo. Yo tengo que sacar de mi vida lo que me daña. Yo tengo que ir delante de Dios con un corazón limpio, que a Dios le agrade. Amén. Entonces por eso tengo que cuidar mi corazón de todo aquello que me daña. Mi compromiso frente a la restauración. Vamos a mirar que el primer punto acá, o el subpunto, es reconocimiento de mi condición. Y vamos a mirar en Salmo 51:3. Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí el salmista, la palabra clave es yo reconozco. ¿Cierto que nos es difícil reconocer? A veces usted se equivoca y usted debe pedir perdón y usted no lo hace, porque a usted le cuesta reconocer que usted se equivocó, y le cuesta humillarse, porque el pedir perdón es irme a humillar delante de la otra persona y decirle: perdón, me equivoqué. Y nos cuesta reconocer nuestra condición. Entonces dice así el salmista:
se arrepintió, reconoció. Eso fue cuando él adulteró con Betsabé, cuando él mató a Urías. Él reconoció delante de Dios que él había pecado y por eso él fue perdonado. Yo tengo que reconocer para poder ser perdonado. Y dice que el reconocer a veces nos cuesta, y le voy a decir algo. Resulta que estos 3 niveles de enojo en los que yo les estoy enseñando, mencionando, eso los viví yo. Por los 3 pasé, por el enojo, por la amargura y por el odio. Llegué a odiar con todo. Y resulta, les voy a contar así algo. Yo sé que algunos conocen el testimonio, pero quiero contárselos a los que no lo conocen. Cuando yo tenía 6 años, más o menos unos 7, mi papá se fue de la casa. Y eso fue para mí lo peor. Se fue el héroe. Se fue, para mí él era todo. Y éramos 9, uno tras otro así, en filita. Nos llevamos 2 añitos, añito y medio, uno detrás del otro. Cuando mi papá se fue, yo creo que uno de los hijos o las hijas a las que más le dolió fue a mí. Me dolió enormemente. Y siendo niña, tenía como 7 años, ¿sabe que inconscientemente cerré mi corazón? Inconscientemente, yo me enojé mucho. Horrible, me enojé mucho porque él se fue. Y cuando mi papá, pasaron los meses y no regresaba, pasaron los años, no regresaba, se volvía para mí más fuerte. Y yo empecé a culpar a mi papá de todo. Yo decía, por culpa de él es que nos pasan todas estas cosas. Por culpa de él es que nosotros vivimos todo lo que estamos viviendo. Por culpa de él yo soy infeliz. Yo decía eso. Entonces pasaron los años y yo bien enojada, adivinen qué, pasé al segundo nivel del enojo y me volví una amargada de primera, amargada, donde no sabía ni dónde cogerme. Mi mamá me decía, usted es la más horrible de todos mis 9 hijos. Yo era agresiva, tiraba con lo que encontrara, mantenía enojada. Por eso les digo de las evidencias, porque eso es así. Enojada, amargada, irascible, irritable. Y no es que, no, es que el niño es así, mal geniado. No. Es que el niño tiene un temperamento fuerte. No diga eso. Ese temperamento sale del corazón, de la abundancia del corazón es que salen las cosas. O sea, yo tengo que entender que todo lo que sale en mis acciones viene de adentro. Entonces, yo era horrible. Trabajaba en el éxito. En ese entonces no estaba en los caminos del Señor. Trabajaba en el éxito, era horrible con los clientes, grosera. Eso era impresionante. Y luego resulta que yo llegué hasta el otro nivel. Lo odié. Odié a mi papá con todo el corazón, como hasta el punto de poder decir lo que les dije ahorita, que se muriera. Y usted dice, eso tan grave. Sí, cuando uno odia, uno puede llegar hasta ese punto de desear la muerte a una persona. Por eso uno mata a la persona en su corazón. ¿Y sabe qué? Y cuando ya yo llegué a los pies del Señor, yo estaba vuelta a nada, o sea, mi corazón estaba mal, muy mal. Y cuando llegué a los pies del Señor, ¿sabe qué pasó? Jesús empezó a hacer una transformación en mi vida. Y el Señor empezó a traer a mi vida esa sanidad. Yo fui a un encuentro también como ustedes. Y en ese encuentro yo también dije, eso fue lo que creí. Yo dije, yo ya recibí sanidad, ya fui a un encuentro, estoy bien con mi papá, yo ya lo perdoné, yo estoy muy bien. Bien. ¿Sabe cuánto tenía yo en el evangelio cuando me di cuenta que odiaba a mi papá? Todavía, 5 años. Y usted dice, 5 años. Sí, 5 años. ¿Y sabe qué? Muy religiosa, o sea, yo era de esas que como mostrarme perfecta, porque a veces hacemos eso, nos mostramos perfectos,
Me muestro correcto, me muestro perfecto, y llevaba 5 años odiando. Y ¿sabe qué empecé a entender? Y Dios me empezó a hablar a mi corazón, empezó a guiarme, porque yo tenía una actitud cuando yo veía a mi papá. Cuando yo veía a mi papá, a pesar de que yo hablaba con él, me sentaba con él. Él a veces iba esporádicamente a la casa después de muchos años, iba a veces a almorzar. Y cuando yo hablaba con él, yo sentía una reserva. Yo sentía algo, como una espinita ahí clavada. Yo, ¿por qué estoy así? Y sabe que Dios empezó a mostrarme mi corazón, y yo le decía al Señor: no quiero tener en mi vida algo que me impida relacionarme contigo. No quiero tener en mi vida un sentimiento que me impida o que me bloquee mi relación contigo, Señor. Si yo tengo algo malo en mí, por favor, muéstrame, no me dejes ciega. Yo le oré así, y le oré con todo mi corazón. ¿Y sabe qué? El Señor me mostró que yo odiaba, pero para reconocerlo me costó. Yo dije: 5 años de cristiana, líder, 5 años de cristiana, y yo odio a mi papá. No puede ser. Y el Señor mostrándome: sí, lo odias. Y yo: Señor, ayúdeme, perdóneme. Y ¿sabe qué? El Señor empezó a traerme todo lo que yo viví cuando era niña, cuando era adolescente y en mi juventud. Porque eso pasó. Cuando yo entregué mi vida al Señor de una manera contundente, fue a los 24 años. Y entonces, cuando ya el Señor me muestra eso, o sea, eso pasó más o menos porque yo ya llevaba 5 años de cristiana, pasó cuando yo ya tenía tenía 30 años de edad, más o menos. Todavía no me había casado, no había conocido a mi príncipe azul. Entonces, cuando yo entendí y el Señor empezó a mostrarme las cosas por las que yo odiaba a mi papá, todavía que religiosamente dije: yo fui a un encuentro, yo perdoné a mi papá, yo ya hice las paces con él. De hecho, yo ni había hablado con él, no le había dicho: perdóname, papá, porque yo te odié, ¿cierto? No había hecho eso. Y yo creí que estaba bien. Bueno, entonces empezó un proceso de sanidad y restauración en mí a los 5 años de cristiana, líder. Y resulta que cuando ya el Señor empezó a sanar mi corazón, llegó el momento en que yo pude hablar con mi papá. Cuando yo ya le había perdonado de corazón, cuando había desarraigado de mí el odio, todo sentimiento malo, y había renunciado a eso y lo había perdonado de corazón, entonces pude hablar con mi papá. Porque a veces cometemos un error, vamos y pedimos perdón y estamos todos enojados todavía. Vamos y pedimos perdón enojados, entonces usted va y dice: perdóneme porque es que usted me hizo esto. No, esa no es la manera de pedir perdón. Cuando yo voy a pedir perdón es para edificar a la otra persona también. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y le pido perdón, pero me hago responsable de mis emociones. Y le dije: perdóname, papá, porque yo te he odiado toda la vida, o te odié toda la vida. Perdóname porque estuve muy enojada. Y fue algo muy bonito. Yo ese día lloré muchísimo hablando con él, pero hubo una restauración. Ese día yo fui libre. Y yo pude sentir esa libertad en mi vida. Después de eso, Dios se manifestaba a mí de una manera más fuerte, porque ya Él fluía a través de mi vida, porque no había nada que le impedía en mi vida y en mi corazón. Entonces, ese reconocimiento nos cuesta porque creemos que estamos bien. Pero no te engañes que las evidencias hablan por sí mismas. Cuando tú demuestras eso de tu corazón, sacas acciones como las que dijimos, es porque tienes algo que arreglar en tu corazón. Segundo punto es el arrepentimiento. Lucas 15:17. Vamos a mirar en Lucas 15:17 y 18, que es un texto bien conocido. Lucas 15:17 al 18. 17 y 18.
Dice, está hablando del hijo pródigo, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa, en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo tengo que tomar la acción. Yo tengo que, si yo reconozco, el siguiente paso es arrepentirme, es pedirle perdón al Señor. Debo pedirle perdón al Señor porque yo lo he contristado. ¿Sabe que yo esos 5 años yo entendí que yo había tenido el Espíritu Santo contristado en mi vida? Entonces, cuando yo ya me arrepiento, o sea, yo reconozco y me arrepiento y le pido perdón al Señor, en mí viene una restauración. ¿Viene una qué? Restauración, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la actitud del hijo pródigo es la misma actitud que usted y yo debemos de tener. Dice: tengo que sacar de mi vida todo lo que me hace daño. Usted sabe que los sentimientos equivocados son como un cáncer. Te consume por dentro. Te consume. Es como si te restara la vida. Y sabe que la amargura, tener amargura o sentimientos equivocados en el corazón, la puede llevar a usted a tener enfermedades. ¿Usted sabía eso? Que a veces usted sufre de enfermedades porque es como si fuera una evidencia más de que tienes algo mal en tu corazón. Y las personas que en su corazón, a veces, no estoy diciendo que son todos los casos, pero hay casos en que la amargura lleva a la persona a enfermarse físicamente. Muy bien, vamos a mirar el otro, que es el perdón. Perdonar. Entonces, reconozco, me arrepiento y perdono. ¿Cómo es? Entonces, reconozco, me arrepiento y perdono. Y en el perdón vamos a mirar en Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Y aquí está hablando de cómo debo perdonar, porque Jesús lo dice. Entonces aquí Pedro viene donde Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El todo espiritual. 7 es mucho. ¿Y sabe qué le dice Jesús? No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y usted me dirá: ay, no, pastora, ¿cómo así? O sea que yo tengo que perdonar a una persona que todo el día me esté ofendiendo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque cada que usted se equivoca, Jesús lo perdona. Y de la misma manera que Él me perdona, yo tengo que otorgar el perdón. Yo no puedo retener el perdón a nadie porque Él no me lo retiene a mí. Entonces, Él me perdona, yo perdono. ¿Cuántas veces peca usted en el día? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces usted se equivoca en el día? Y cada vez que usted va donde el Señor y le dice: perdóname, te perdona todos los pecados que hiciste en el día, porque te viniste delante de Él con un corazón arrepentido. Entonces, de la misma manera tengo que perdonar, y por eso Jesús le está diciendo: hasta 70 veces 7 debes perdonar. Y Jesús introduce aquí una parábola. Jesús aquí empieza a contar una parábola para explicarles, ampliarles el tema, lo que estaban conversando. Y Jesús le dice en el versículo 23, empieza: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces Jesús ya está haciendo una comparación y empieza a contar la parábola. Y él, cuando habla de que es un rey, que el reino de los cielos se asemeja a un rey, ese rey representa a Dios. Y aquí los siervos lo representan a usted y a mí. Entonces nos vamos a meter en esta parábola. Vamos a mirar. Versículo 24 dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, 150 años de trabajo imposible de pagar. Una deuda que no se podía pagar. Y eso era lo que usted y yo debíamos. Cuando nosotros vinimos delante del Señor, era una deuda impagable. Yo no la podía pagar por mis medios. Tenía que haber otra persona que lo pagara por mí. ¿Quién lo pagó? Cristo.
Entonces dice acá, dice, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le decía, le suplicaba, le rogaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Cómo? No había manera. Él le suplicaba, yo se lo voy a pagar, con mi esfuerzo yo se lo voy a pagar. ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo mismo que hizo con usted y conmigo. Usó de su misericordia. ¿Usó de qué? De su misericordia para perdonarle a usted su deuda y para perdonar mi deuda. Usó de misericordia y nos perdonó todos los pecados, los que usted consideró grandes, pequeños, medianos. Él perdonó todos nuestros pecados, así que no te culpes más por los pecados que hiciste atrás, sabiendo que Cristo pagó un precio tan alto por todos tus pecados. Amén. Y dice entonces en el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Entonces, mire, lo represento de esta manera. Usted fue perdonado. Fuimos perdonados, le rogamos al Señor, perdona nuestros pecados. Él limpió todos nuestros pecados, nos perdonó la deuda. En la Biblia, la deuda o el pecado se cuenta como deuda. Por eso el Padre Nuestro, cuando dice perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Porque el pecado se cuenta como deuda. ¿Le debe usted a alguien? ¿O le deben a usted? El pecado se cuenta como deuda. Entonces, él aquí dice que le soltó, le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Sabe cuánto es 100 denarios? 3 meses de trabajo. ¿Cuánto debía yo? 150 años de trabajo. ¿Y él me debía cuánto? 3 meses de trabajo. Una mínima cuota, digámoslo así, que me debía. Entonces, hagamos digamos la representación. Usted acaba de recibir todo el perdón que Dios le dio. Y usted llega y se encuentra y va por el camino y se encuentra a su consiervo, a su mamá, a su papá, a su cónyuge, a su hijo, a su tío, a su primo, a su amigo, a su amiga que le dañó. Y usted lo ve y usted va y se le agarra del cuello y usted le empieza a ahogarlo y le dice, págueme lo que me debe, págueme que usted pecó contra mí, págueme. Y eso hizo este consiervo. ¿Sabe qué? Dice que él fue y le entregó y le llevó a la cárcel. Cuando usted y yo no perdonamos, yo se los dije ahorita, esa persona es como si la metiéramos en una cárcel. Es una cárcel espiritual. Es una cárcel que usted no la ve físicamente, pero es como si la tuviera amarrada. Entonces usted la lleva, este consiervo va, el siervo va y lleva al consiervo a la cárcel. Y el Señor se da cuenta, porque Dios se da cuenta de todo. Y se da cuenta y le dice a usted, venga, venga. Y le dice, siervo malvado. ¿Cómo le dice? Siervo malvado. O en el caso de nosotras, sierva malvada. Toda aquella deuda yo te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Si yo te perdoné una deuda de 150 años, como tú no perdonas 3 meses de salario. ¿Y sabe qué dice el texto? Que se enojó y fue y lo echó a los verdugos. ¿Y adivine qué significan los verdugos? Los que atormentan, los que traen opresión. Y usted dice, a veces me siento como tan oprimido, a veces me siento... Y usted va a evaluar su vida y usted está lleno de sentimientos
que no agradan a Dios. Sentimientos contra su cónyuge, sentimientos contra su papá, sentimientos contra su mamá, sentimientos contra su hermano. Y yo le digo una cosa, en el momento en que nosotros perdonamos, allí hay libertad. Yo me sentí libre cuando de corazón perdoné a mi papá. Y puede experimentar esa libertad en mi vida. Pero acuérdese, tengo que pasar por el reconocimiento de mi estado. Porque aquí a veces uno puede mirar y yo le digo una cosa. Usted dice, no, yo estoy bien, pero cuando usted habla, sus palabras van pegadas con sentimientos y aunque usted no se da cuenta, usted expresa lo que usted tiene en el corazón. Yo a lo largo de, digamos, mi vida cristiana y en los casos que he atendido de consejería, con la boca me dicen, no estoy enojado, no estoy molesto con papá, con mamá, ellos no tienen la culpa, dicen así. Pero ese corazón está tan lastimado que su voz, lo que dicen, como les digo, se aferra el sentimiento de enojo en el corazón y eso es lo que sale. Entonces dice que el Señor se enojó y lo llevó a los verdugos. Entonces dice aquí más adelante, versículo 35, vamos desde el 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Ojo que aquí pasan dos cosas. Usted echa a la cárcel al que no perdona y usted también es echado en la cárcel. ¿Cómo le parece? Que no solamente yo estoy amarrando a una persona o la estoy echando en la cárcel, la estoy encerrando, sino que yo también estoy encerrada parejo con él. Porque no perdono. Esa es la causa. Entonces dice en el versículo 34, 35, así también, y entonces aquí Jesús ya empieza a hacer la comparación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo se debe perdonar? De todo corazón. Ojo que a veces perdonamos desde nuestra mente, como lo hice yo, pero no desde el corazón. Entonces usted dirá, entonces ¿cómo me doy cuenta yo que realmente perdoné a mi hermano? ¿Cómo me doy cuenta yo de que perdoné a esa persona? ¿Sabe cómo se da cuenta usted que usted perdonó? Cuando usted puede mirarle a los ojos y usted puede darle un abrazo que le sale del alma y usted sabe que se lo hizo con sinceridad y que no hay reservas en su corazón. Ahí usted se da cuenta que realmente usted perdonó a su hermano. Entonces dice en el versículo 35, de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y vamos a mirar que hay otra cosa que podemos manejar, que es cuando no nos perdonamos a nosotros mismos porque cometimos algo muy grave. Y aunque Jesús te dice que te perdonó todos tus pecados, hasta los más horribles, tú no crees, te cuesta creer que Jesús te perdonó ese pecado tan horrible y vives en culpabilidad. Y usted dice, y usted está toda hora pidiendo perdón por lo mismo, todos los días pides perdón por lo mismo. Señor, perdóname por eso. Y el Señor, ya te perdoné. Y a veces estás trayendo y estás viviendo en una condenación. Entonces yo debo perdonar, pero también tengo que recibir el perdón. Si hiciste algo malo, si dañaste a alguien. ¿Sabe que una de los que más sufren cuando nosotros manejamos estos sentimientos son los de nuestra casa? Nuestros hijos. Vaya, siéntese con su hijo. Yo le invito a que usted se siente con su hijo, con su hija, y usted le pregunte a su hijo, a su hija o a su familiar: ¿cómo es que tú me consideras a mí? ¿Qué concepto tienes tú de mí? ¿Tienes algo que sentir de mí? Pregúntele, solo pregúntele. Hay muchos que dirán, no, nada, a veces por temor. Pero yo le digo que tiene por lo mínimo, una cosa, poniendo poquito, una cosa que su hijo o su hija o su familiar siente de usted. Pregúntele, siéntese con él y dígale: ¿yo te he hecho daño?
¿Yo te he hecho daño? Pregúntele. ¿Te has sentido enojado conmigo? Pregúntele. Porque como le digo, nuestra familia es la que primero sufre cuando nosotros vivimos este tipo de cosas. Entonces, dice, hay otras responsabilidades donde habla, eso está en Efesios 4:31, que dice: quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritos, calumnias y todo tipo de maldad. Está hablando de que yo, no dice, ay Señor, quítame el odio, ay Señor, quítame la amargura, ay Señor, quítame este enojo. No, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que sacar de mí todos esos sentimientos. Yo tengo que renunciar a ellos, yo tengo que arrepentirme. Nos tenemos que arrepentir de lo malo. No puedes seguir viviendo ahí en esa condición, porque el Señor quiere bendecirte mucho más. Y Dios nos ha bendecido y usted ha visto las bendiciones de Dios. Si te ha bendecido así en esa condición, ¿cuánto más te bendecirá si sacas de tu vida todo eso? Y debo sacarlo, es mi responsabilidad. Dios no lo hará por ti, es mi responsabilidad sacar todos estos sentimientos de mi vida. Y vamos para el último punto: los resultados de obedecer a Dios. Isaías 32:17. Isaías 32:17. Quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Isaías 32:17. Y esta rectitud traerá la paz. ¿Qué traerá? Paz. ¿Usted alguna vez ha sentido una paz que usted dice, nada me mueve de aquí? Tengo una paz enorme y nada me mueve de aquí. Cuando usted siente esa paz es porque dice que esa rectitud, o sea, cuando yo hago lo correcto, lo que a Dios le agrada, eso me va a traer paz. No solamente paz, sino reposo y seguridad para siempre. No aquí en esta tierra solamente, para siempre. Esa paz la voy a poder experimentar todos los días mientras esté en esta tierra y por la eternidad. Amén. Ese será el resultado de obedecer a Dios. Ahora yo le pregunto, no lo vea como, ay no, es que uno tan viejo en el evangelio y uno con esas cosas. No lo vea así, solamente evalúese si usted tiene esas evidencias en su vida. Hay muchas personas que yo les he escuchado decir, yo no necesito ayuda, no la necesito. Y usted está por dentro deshecho y se le nota, que es lo más tremendo. Se le ve, usted por encima puede mostrarse que está bien, pero se le nota. Yo no sé cómo explicarte eso, eso se ve. O sea, Dios nos concede por su gracia lo que llamamos el don del discernimiento. Y cuando uno ve a una persona que está lastimada, se le nota, aunque usted lo trate de maquillar, eso se evidencia. Entonces yo le digo una cosa, yo quiero que usted piense en su vida, si realmente usted tiene en su corazón cosas guardadas de años, si usted tiene en su corazón cosas que a usted le dañaron, si usted tuvo, no sé, ustedes dirán, ay no, pero es que de este tiempo para acá han estado, digamos, hablándonos mucho acerca de esto, porque es necesario, porque esto impide que tú avances en tu ministerio, en tu vida cristiana, que tú madures, te estanca. Entonces, quiero que tú puedas pensar. Yo quiero que tú pienses en estos momentos. Vamos a hacer este ejercicio. Quiero que tú traigas a tu mente las personas que te hicieron daño en tu niñez o en tu adolescencia o en tu juventud y hasta estos días. Quiero que pienses en eso. Cuando yo pienso en esas personas y cuando yo pienso lo que me hicieron y me causa dolor, necesito sanidad.
Pero hay momentos en que el dolor está tan metido en el corazón, tan tapado, que no se evidencia ni siquiera dolor. ¿Sabe por qué? Porque hay como una anestesia que me impide ver que yo estoy enojada con la persona. Entonces quiero que pienses en eso. Pienses en las cosas que tú has vivido en tu vida y las cosas que te han dañado. Porque hoy es el día en que Dios traerá sobre tu vida esa frescura en tu alma para sanar tus heridas. Y como te digo, es un proceso, pero hoy Dios tiene preparado algo para ti. Amén. Vamos a ponernos en pie. Quiero que te pongas en pie. Ponte en pie. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero que ahí, con tus ojos cerrados, tú puedas pensar en las cosas que te han lastimado. Con tus ojos cerrados, nadie va a mirar a nadie. Aquí eres tú y el Señor y nadie más. Tú y el Señor, porque Él ya está viendo tu corazón, Él conoce tu condición, Él sabe lo que tú has guardado, lo que tú has vivido, el desespero, la decepción. El Señor conoce todo lo que tú has vivido. Quiero que ahí donde tú estás, evalúes tu corazón. Que te presentes, te puedes presentar aquí delante del Señor porque Él está aquí. Y tú le puedas decir: Señor, este es mi corazón. Esta es mi vida, Señor. Y lo que he vivido sí me ha lastimado. Recuerda que lo primero para empezar la restauración es el reconocimiento de lo que viví. Y usted puede decirle ahí, porque Jesús está aquí, porque Jesús te está escuchando, porque Jesús te está mirando. Habla con Él y dile: Señor, esto fue lo que viví y sí, estoy lastimado. Me duele lo que me hicieron. Me decepcionaron y no quiero cargar más con esto, Señor. Usted le puede decir al Señor: ya no quiero más. No quiero vivir más en esta situación en mi vida, Señor. Yo quiero que seas tú el que obres en esta mañana esa sanidad, que traigas ese bálsamo de sanidad, porque estoy en ese grupo, Señor, de los quebrantados de corazón. Reconocimiento, arrepentimiento, pedir perdón y perdonar. El Señor está aquí. Su presencia es real. Su presencia está aquí. Y sabes, Él no te está mirando con una mirada de condenación, sino de mucho amor y de mucha compasión, porque sabe lo que tú estás necesitando hoy. Él sabe lo que tú has vivido, Él sabe lo que tú has enfrentado, Él sabe de tus decepciones y de tus lágrimas cuando estás en casa a solas, porque has llorado a solas, has inundado a veces tu cama de lágrimas y has llorado decepciones, has llorado menosprecio, has llorado humillaciones, has llorado tantas cosas. Y tú tienes que entender que hoy es el día que Dios escogió para ministrar a tu necesidad y a tu corazón. Y si es tu caso, quiero que tú digas: Señor,
Yo quiero realmente que tú obres en mi vida. Quiero que pases aquí adelante. Si tú dices, yo fui muy lastimado, yo fui muy lastimada, Señor, yo necesito de ti y que tú me des en este día lo que preparaste para mí. Quiero que tú vengas aquí al frente. Quiero que vengas adelante, porque el Señor quiere hacer hoy algo nuevo en tu corazón. Él quiere ministrar a tu corazón. Él quiere ministrar a tu vida. Él quiere ministrar. Él quiere sanar las heridas pasadas. Él quiere que tú entiendas cuán amado eres, cuán importante eres para Él, cuán valioso eres, aunque muchas personas te menospreciaron en tu niñez, en tu adolescencia. Muchos dijeron, usted no puede, usted no es capaz. El Señor hoy te está diciendo, tú eres mi hijo y yo te creé para que triunfaras, para que avanzaras, porque te creé con un propósito perfecto. Ahí donde tú estás, quiero que tú levantes tus manos al Señor, que expreses al Señor lo que has sentido. Voy a pedirle el favor a la pastora Kelly, al pastor Anderson, a mi esposo, para que estemos ministrando a cada uno de los que están aquí. Sabes, el Señor se está paseando en medio de nosotros y es tan tierna su presencia, es tan hermosa su presencia. Hoy es el día en que el Señor quiere que tú sueltes, que tú perdones, que tú saques de tu corazón aquello que te hizo daño, aquello que te lastimó. Es el día